Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un gusto enorme estar con usted. A sus órdenes. Revisemos pues un poco cuáles son los avances que se están dando en el proceso que se lleva a cabo para las próximas elecciones. ¿Estamos dentro de los plazos establecidos? Por ejemplo, con esto que anuncié antes de la entrevista, esta convocatoria a elecciones que se da este domingo 21 de agosto. Definitivamente sí. En primer lugar, es importante precisar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral determina lo que se llama el periodo electoral. Este es el año antes del proceso propiamente dicho, de la elección. Y una vez que arranca este año electoral, está realizado sobre la base de un cronograma electoral que tiene que ser muy ajustado respecto a los plazos y tiempos que se tienen que dar para las diferentes etapas. Ese cronograma, a su vez, está basado en toda una planificación previa que se ha hecho, en directrices, en la planificación del plan de vuelo propiamente dicho del proceso. Por lo tanto, hoy, aquí, ahora, ya estamos nosotros listos para lo que viene después. Efectivamente, usted lo anuncia correctamente. El próximo domingo ya es la convocatoria al proceso de elección. Hemos superado, por ejemplo, el periodo de alianzas entre organizaciones políticas, hemos superado el periodo de los procesos de democracia interna, hemos superado el periodo de cambios de domicilio, de determinación del nuevo registro electoral. Es decir, todas las etapas previas ya están listas y ahí vamos a entrar ahora sí al periodo de inscripción de candidaturas. ¿Hasta cuándo va este periodo de inscripción de candidaturas, ingeniero? El calendario está estableciendo que va desde el 22 de agosto hasta el 30 de septiembre, cuando las organizaciones políticas que pasaron por su proceso de democracia interna y que ya suscribieron sus alianzas entre las diferentes organizaciones políticas dichas, ya pueden inscribir su candidatura. Y claro, viene también un periodo de impugnación que se tiene que llevar a cabo. Un poco para detallar esto. Cuando nosotros registramos una inscripción de candidaturas, entendiéndose que en este caso son las delegaciones provinciales, porque son elecciones de carácter más provincial, no son de carácter nacional, tenemos que dar a conocer a las organizaciones políticas estas candidaturas y son ellos los que tendrían el derecho a impugnar un candidato por cualquiera de las inhabilidades que están contempladas en la ley. Pero aquí hay que especificar algo. Las impugnaciones tienen que ser acompañadas de las pruebas. La carga de la prueba es del denunciante, no es del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien nos dice, fulano de tal no merece ser candidato porque es tal cual cosa. No. Tiene que demostrarnos sobre la base de las inhabilidades que están contempladas en la ley y nosotros con esas pruebas es que procedemos a tomar decisiones. Hablando justamente de impugnaciones, ingeniero Pita, ¿qué pasó con los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Solamente calificaron 22 como candidatos, 168 no fueron aprobados. ¿Se han presentado ya impugnaciones sobre esto y cuándo vence ese plazo? Bien, hasta el momento se han presentado 12 impugnaciones y el plazo vence el 19 de agosto. Y para precisar, usted lo dice bien, de 191 postulantes fueron inadmitidos 169 y de los 22 que sí fueron admitidos hay 12 mujeres, 7 hombres y 3 por las nacionalidades y pueblos indígenas. Pero ¿cómo se puede entender que solamente hayan calificado 22? ¿En qué razones? Es decir, esta etapa de verificación de requisitos significa que todos esos 168 no cumplieron con los requisitos. En primer lugar, no es diferente a lo que pasó
en el 2019 o para la elección del 2019, cuando se postularon 201 personas y solamente fueron aprobadas 43. No es más, no es diferente. Ahora, estamos hablando de casi la mitad de los aprobados, aun cuando hubo un mayor número de presentaciones en la vez pasada. Sin embargo, yo creo precisar que es importante notar esto. En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral se reservó el derecho, obviamente previa aprobación de los postulantes, de hacer las investigaciones que correspondían respecto a las inhabilidades que podrían existir con el SRI, deudas SRI, con temas relacionados con Contraloría, Ministerio de Trabajo, con sentencias de algún tipo ejecutoriadas que pudieran inhabilitar al candidato. Eso hizo que el trabajo sea mucho más pormenorizado, obviamente mucho más fino, por llamarlo de alguna manera, y no solamente recibir documentación y dar fe de que la documentación era la que era verídica. Eso, por supuesto, le puso mucho más rigidez al proceso de calificación. Y por eso se vieron estos resultados. Ahora, sigamos revisando, por ejemplo, en la parte técnica. ¿Está todo definido o todavía hay pendientes? ¿Tienen, por ejemplo, todos los equipos que se requieren? Me gusta definir esto en dos aspectos. Lo uno es el equipo propiamente dicho, lo que se llama el hardware, y lo otro son los sistemas informáticos, lo que se llama el software. En el caso de segundo, lo que es software, nosotros seguimos trabajando con nuestros propios técnicos, incluso con apoyo de organismos internacionales expertos en temas electorales. En cada proceso, la madre del sistema es la misma, pero al final del día se van afinando detalles de acuerdo a la elección que se va a llevar a cabo y obviamente mejorando los procesos para hacerlos más eficientes, incluso para asegurar más la posibilidad de su vulnerabilidad. Esto se está trabajando. Tenemos técnicos, insisto, propios de la institución, de gran experiencia, muy capacitados, y apoyo externo. Vamos a lo segundo, lo que es el equipamiento. Sí, nosotros llegamos en el último proceso al tiempo de vida útil límite de nuestros equipos y estamos en el proceso ahora de una contratación pública, de una compra pública para efecto de adquirir nuevos equipos. Estamos al límite, pero tenemos que llevar adelante esta actividad porque el presupuesto sí lo tenemos. En esta ocasión se nos reconoció el presupuesto para esta compra. Es decir, sí se están dando los desembolsos de forma oportuna para que se pueda cumplir justamente con estos plazos que se están dando dentro del proceso. Hasta el momento sí, no solamente para el tema salarial, sino para las diferentes actividades que nos vamos a enfrentar. Ya en pocas semanas nosotros deberíamos de cerrar, por ejemplo, contrataciones con el IGM para impresión de papeletas, una vez que sepamos, por supuesto, cuántos candidatos vamos a tener y en las diferentes circunscripciones, etcétera. Pero los desembolsos se están dando. Nosotros no nos estamos deteniendo, el cronograma se está respetando. En temas de eficiencia, ingeniero Pita, recordemos que el presupuesto para las elecciones se redujo, sobre todo en el tema de personal. Se había pues aprobado 109 millones inicialmente y quedó en algo así como 97 millones porque se ajustó por parte del Ministerio de Finanzas. Este recorte hasta el momento no ha causado tal vez problemas de algún tipo. ¿Se está manejando de forma eficiente todo el proceso? Se está manejando en forma eficiente. Sin embargo, yo tengo que reafirmar el hecho de que ha sido muy duro. Muy duro en la relación que nosotros tenemos con nuestra propia gente. Por ejemplo, yo fui muy enfático respecto a que se respete el hecho de que todos los que entran a trabajar al Consejo Nacional Electoral en este periodo tenga relación de dependencia a efecto de garantizar su inscripción, registro en la seguridad social, sus derechos, sus derechos en la seguridad social, y no solamente que ellos tengan que aportar, sino que la institución, entiéndase gobierno, nosotros somos parte del presupuesto nacional, también aporte por este asunto. Pero el Ministerio de Finanzas fue muy duro respecto a que esto no suceda, un poco por ahorrar recursos al Estado, aún en perjuicio de la gente. Por otro lado, efectivamente, los periodos de contratación se redujeron sensiblemente en algunos aspectos, y también los salarios, las remuneraciones. Lamentablemente, esto se ha dado, pero no por eso hemos dejado de tener la oportunidad de enrolar muchas personas, y un poco con dolor tenemos que decirlo, por la crisis de trabajo y la necesidad de trabajar. A veces la gente, lo importante es que lo haga bien y lo haga en forma responsable, y esa es nuestra obligación, de vigilar que tal cosa se dé. Pero
siempre hay personas que están listas a trabajar. Se lo está haciendo con facturas entonces. En un sector importante es con facturas. Lo que trataba de decir es que la reducción del salario no ha sido un impedimento para tener la colaboración de mucha gente que con experiencia quieren trabajar para el Consejo Nacional Electoral. Y esto se debe, y era lo que estaba tratando de explicar, es un poco por la crisis de trabajo. Claro, ¿verdad? que sí. Pero obviamente hay mucha gente que tiene experiencia, que ha trabajado en procesos anteriores y que la estamos enrolando en los diferentes aspectos. Reducción en los salarios, pero también obviamente reducción de personal que se dio con este recorte del presupuesto, obviamente. Por eso fue mi pregunta de si se había afectado de alguna forma la eficiencia. Ahora, un tema que también es importante tomar en cuenta es cómo se está de alguna manera tal vez controlando el tema de las campañas anticipadas, porque eso es algo que tenemos siempre antes de elecciones, es decir, en redes sociales ya se está haciendo incluso desde ahora cierto tipo de campaña. ¿De alguna manera esto se puede controlar? Lamentablemente, en cada proceso electoral, este tema de la precampaña electoral es un tema que se conversa mucho y se cuestiona mucho. Sin embargo, en el derecho público nosotros podemos hacer solo lo que está contemplado en la ley. Y hay un vacío legal enorme en el Código de la Democracia, porque hay un artículo de la ley, específicamente el artículo 278, numeral 7, que establece la sanción por precampaña electoral. Se considera incluso una infracción electoral grave. Sin embargo, en todo el Código de la Democracia no hay una descripción de qué se trata la precampaña electoral, desde cuándo corre hasta cuándo va. De tal manera que nosotros tenemos un impedimento legal para poder juzgar ese tema de precampaña electoral, porque no hay una base legal. Entonces, hay mucha queja, hay mucha demanda de control, pero no es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Hay un vacío legal que no nos permite atacar esta situación. Que es algo que en algún momento debería, sin lugar a dudas, resolverse. Y para finalizar, bueno, ya estamos con el tiempo un poco apretado. Cuéntenos cómo se va a dar también el tema del control de financiamiento de las campañas electorales, es decir, de dónde proviene ese dinero. Y le hago esta pregunta porque tomando en cuenta la situación que vivimos actualmente de forma lamentable en nuestro país, con el tema del narcotráfico, pues sí, es una preocupación, sin lugar a dudas, para todos los ciudadanos. Definitivamente es correcto y claro, también es una preocupación para nosotros, pero vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. De acuerdo al derecho público, por llamarlo así, nosotros solo podemos hacer lo que está contemplado en la ley. ¿Qué es lo que contempla en la ley respecto al control del origen, gasto de los recursos electorales? Esperar que termine la campaña electoral, que nos presenten las cuentas y comenzar a determinar efectivamente el origen lícito de esos recursos. Sí, es nuestra obligación también, y lo hacemos, andar vigilando el hecho de que campaña no autorizada, y significa que en prensa, radio, televisión, no redes sociales, sea controlada a efecto de que solamente el Consejo Nacional Electoral, a través de los recursos de lo que se llama promoción electoral, puede pagar esto. Pero ese dinero al cual usted está haciendo mención, de origen posiblemente ilícito o irregular, para no ser tan duro en su juzgamiento, lamentablemente ya tendrá que ser parte de una gestión de UAFE, inteligencia militar, obviamente autoridades políticas, para tratar de controlar de que ese dinero ilícito, sucio, de origen irregular, penetre la transparencia de un proceso electoral. En todo caso, esperamos justamente eso, que se den por parte de las autoridades los controles necesarios en el financiamiento de las campañas. Y bueno, ya hemos conocido en esta entrevista que el calendario electoral se está cumpliendo. El próximo paso son la convocatoria de elecciones que se dará este domingo 21 de agosto, cuando ya comienza pues el periodo de inscripción de candidaturas, que va pues desde el 22 de agosto hasta el 30 de septiembre. Le quiero pues agradecer al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a usted, siempre a sus órdenes. Gracias y muy buenas noches.